En la clase de hoy, vamos a aprender a cómo puedes memorizar y crear muchísimas frases con unas pocas palabras. Lo que estaremos haciendo es que aprenderemos estructuras súper importantes en inglés, en las cuales veremos frases, preguntas y más. Además conoceremos la explicación de para qué sirve cada una de ellas. Así que si quieres aprender todo esto, quédate en la clase y comencemos. Primer frase. They will go to the park. They will go to the park. They will go to the park. Esta frase está dividida por una estructura la cual es sujeto, que es they. Will, que es lo que nos indica que la frase está en futuro. El verbo, que es go. Y el complemento, que es to the park. They will go to the park. Ellos irán al parque. Siguiente frase. I do not like coffee. I do not like coffee. I do not like coffee. La estructura de esta frase es negativa, y se conforma por el sujeto, que es I. Un auxiliar, el cual es do. La negación, que es not. Y para sonar más fluidos y naturales, podemos juntar este auxiliar y la negación, y quedaría don't. Luego seguimos con un verbo el cual es like. Y terminamos con el complemento que es coffee. I do not like coffee. No me gusta el café. She reads a book. She reads a book. She reads a book. Esta estructura es una afirmación básica, la cual solo se conforma de un sujeto, un verbo, y un complemento. She reads a book. Ella lee un libro. Do you speak English? Do you speak English? Esta estructura es de una pregunta básica, y se conforma de un auxiliar, que es do. Un sujeto, que es you. Un verbo, que es speak. Y un complemento. Do you speak English? ¿Hablas inglés? If it rains, we will stay home. If it rains, we will stay home. Esta frase se le llama frase de condición, y está conformada por if. Luego un sujeto más un verbo, y luego otra vez un sujeto y un verbo. If it rains, we will stay home. Si llueve, nos quedaremos en casa. Could you help me, please? Could you help me, please? Esta estructura es de una pregunta para peticiones o solicitudes educadas. Iniciamos con could o would, acompañado de you. Luego seguimos con un verbo. Y terminamos con un complemento. Could you help me, please? ¿Podrías ayudarme, por favor? He can play the guitar. He can play the guitar.
Esta frase la usamos para expresar habilidades y su estructura es un sujeto, luego usaremos can o cannot, un verbo y un complemento. He can play the guitar. Él puede tocar la guitarra. I like reading books. I like reading books. Esta estructura la usaremos para expresar gustos o preferencias. Iniciaremos con un sujeto. Luego, podemos usar distintas palabras para indicar que tanto nos gusta algo. Si solo nos gusta, usamos like. Si nos encanta, usamos love. Y si solo lo preferimos sobre otra cosa, usamos prefer. Luego de eso, seguiremos con un verbo y un complemento. I like reading books. I like reading books. She used to live in New York. She used to live in New York. Esta frase la usaremos para describir hábitos del pasado, como donde vivíamos o lo que hacíamos antes. La estructura inicia con un sujeto. Luego seguimos con used to. Y terminamos con un verbo y un complemento. She used to live in New York. Ella vivía en Nueva York. We must finish our homework. We must finish our homework. Esta frase la usaremos para expresar una necesidad u obligación. La estructura también inicia de un sujeto. Luego, seguimos con must, o también podemos usar have. Y terminamos con un verbo y complemento. We must finish our homework. Debemos terminar nuestra tarea. Let's watch a movie tonight. Let's watch a movie tonight. Esta frase se usa para expresar una sugerencia. Iniciamos con let's. Luego con un verbo y un complemento. Let's watch a movie tonight. Veamos una película esta noche. Do you prefer tea or coffee? Do you prefer tea or coffee? Esta pregunta la usaremos para preguntar sobre preferencias. Primero, usaremos un auxiliar. Luego, un sujeto. Seguimos con un sustantivo, y luego pondremos or. Y terminamos con otro sustantivo. Do you prefer tea or coffee? ¿Prefieres té o café? She might come to the party. She might come to the party. Esta frase la usamos para expresar una posibilidad o suposición. Y su estructura es un sujeto, la palabra might, o también podemos usar may. Y terminamos con un verbo y complemento. She might come to the party. Ella podría venir a la fiesta. Can I open the window? Can I open the window? Esta pregunta se usará para pedir permiso. Iniciamos con can o may. Seguimos con un sujeto. Y terminamos con verbo y complemento.
Can I open the window? ¿Puedo abrir la ventana? I wish I knew the answer. I wish I knew the answer. Esta estructura la usaremos para expresar un deseo. Iniciamos con I wish. Luego usamos un sujeto. Y terminamos con verbo y complemento. I wish I knew the answer. Desearía saber la respuesta. Where do you live? Where do you live? Esta pregunta la usaremos para pedir información específica. Su estructura inicia con una palabra de pregunta, las cuales son where, what, when, etc. Luego, usaremos un auxiliar. Seguimos con un sujeto. Y terminamos con un verbo. Where do you live? ¿Dónde vives? I have a new car. I have a new car. Esta frase la usaremos para hablar sobre lo que tenemos. Primero, usaremos un sujeto. Luego, usaremos have, si los sujetos son I, you, we o they. Y usaremos has, si los sujetos son he, she o it. Y terminaremos con un objeto. I have a new car. Tengo un coche nuevo. Turn off the lights. Turn off the lights. Turn off the lights. Esta frase la usaremos para dar instrucciones. Tan solo usaremos un verbo en imperativo y un complemento. Turn off the lights. Apaga las luces. Y eso fue todo por la clase de hoy. Espero que todas estas estructuras te hayan ayudado mucho a poder ampliar mucho tu vocabulario, y que puedas crear y entender muchas frases con este ejercicio. Si te gustaría volverlo a ver por el canal, déjalo abajo en los comentarios, y con gusto lo haré de nuevo. Sin nada más que agregar, nos vemos en la próxima clase.